Nos complace estar con el doctor Pedro Moctezuma Barragán, uno de los especialistas en las cuestiones del agua. Hace mucho tiempo tú has hecho una campaña a nivel nacional para cuidar el agua, para tratar de que este líquido vital, como se dice, no lo acaparen las empresas transnacionales, entre ellas mineras, extractivistas, automovilistas, etcétera. Y hay también personas como tú que desde hace años dicen que no solamente debemos cuidar el agua, sino el agua de lluvia, tratar de acumularla para que sirva para otros propósitos. En fin, hay mil recetas, pero nos estamos quedando sin agua, no solamente en México, sino en el mundo. ¿Qué tenemos que hacer ante este panorama que de verdad sería catastrófico, doctor Pedro Moctezuma? Sí, este es un tema vital, como lo señalas muy bien, y me parece que es necesario que asumamos la necesidad de tomar el tema del agua en nuestras manos. Hasta ahora se ha dejado a una autoridad y a un sistema que actúa de espaldas a las necesidades de las mexicanas, los mexicanos. Sí. Y mientras que hace unos años este tema era debatido, ahorita existe un consenso que vivimos ya una crisis del agua, ¿sí? Uh-huh. No es porque no hay agua, no es por la escasez, eso también es una idea que nos venden para luego ofrecernos botellitas de agua a Que es 10 un super negocio además, ¿no? pesos, agua que compran la Bonafont y otras compañías. Cada botellita la compran a 60 pesos el metro cúbico, o sea, mil litros, y la venden a 10,000. O sea, son unas ganancias multimillonarias. Entonces, bueno, el tema vital es que estamos ya ante una crisis del agua que es provocada por una ley de aguas nacionales salinista que convirtió el agua en una mercancía y que además ahorita ya incluso hasta es objeto de especulación en la bolsa de valores. Entonces, la primera medida importante es abrogar la ley de aguas nacionales. Sí. Y existe ya una ley general de aguas ampliamente consensada a lo largo de 10 años, Sí. que además estuvo a punto de ser aprobada en la 64 legislatura y que estamos de nuevo para que haya agua y todas de una manera suficiente, de un modo sustentable y con participación ciudadana, porque ¿quién se da cuenta si tiene agua o no? Si no es la mujer mexicana, la madre de familia, el campesino, que está directamente en contacto con los problemas. Ahora, esta Ley General de Aguas está actualmente congelada por grandes intereses. En lugar de sacrificar al pueblo mexicano exportando su agua a la frontera norte y a Estados Unidos. Hay una sequía excepcional en el occidente de Estados Unidos y por eso hay enclaves como Constellation Branch en Mexicali con Ya. 20 millones de metros cúbicos Por para cerveza cierto, de doctor, exportación. sí, 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 eso es lo que quería decir, que pusieron o querían poner una planta cervecera ahí para acaparar todo el agua esta Sí. de Constellation Brands. Adelante, doctor Pedro Moctezuma. Y este es el caso entonces en el norte del país, no solo de las cerveceras, sino de refresqueras, agroexportadores que se dirigen al mercado estadounidense a costa de la sed, la enfermedad y la muerte en México. Tenemos casos graves, por ejemplo, de sobreextracción de los acuíferos en la laguna que han generado la arsenización del agua por este minado que hacen de los acuíferos y que tiene enfermas a decenas de miles de laguneras y laguneros. Por eso estamos luchando, porque se discute el tema de la salud dentro del redimensionamiento del Plan Presidencial de Agua Saludable para la Laguna. Otro tema gravísimo es que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, ya está jugando con un trasvase, ya no Monterrey 6, ahora las mismas aguas del Pánuco, mandarlas a Texas. Imagínate qué barbaridad. Entonces, bueno, esta ley de aguas nacionales propicia una serie de cuestiones que son difíciles de combatir porque no hay inspección, porque el agua está sobreconcesionada, porque las empresas privadas tienen la mano dominante dentro de la gestión del agua en México. Las autoridades del agua
agua, le dan la cara a los grandes intereses, le ponen la alfombra roja y le dan la espalda a la población. Y si eres indígena, si eres campesino, pues ya te tachan hasta de terrorista si te acercas a solicitar agua para tu comunidad. Este es un grave problema y por lo tanto estamos organizando un foro en el Senado de la República el próximo 16 de noviembre para debatir la necesidad de que el Congreso atienda la sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 24 de enero de este año, en la cual calificó de omisión lo que el Congreso ha hecho al negarse a legislar después de 9 años que se venció el plazo que daba la reforma al artículo 4 constitucional del 8 de febrero de 2012. Entonces, esta es la situación legislativa. También hay una situación muy importante de despertar del pueblo de México en la lucha por el agua. El Movimiento Nacional por el Agua es ya una fuerza social enorme. Tuvimos nuestro 6º Congreso Nacional Bienal en La Laguna, esta vez con 574 inscritos, con participación de sistemas comunitarios, pueblos originarios, universidades, centros de investigación, comunidades eclesiales de base, proyectos empresariales sustentables, grupos culturales, y en este Congreso se acordó luchar por la abrogación de la LAN, por la aprobación de la Ley General de Aguas y algo muy importante, pase lo que pase en estos meses, la construcción de contralorías ciudadanas autónomas del agua. A lo largo y ancho del país ya están de pie la Contraloría Ciudadana Autónoma de La Laguna, que tomó protesta este 15 de octubre en el aula magna de la Universidad Autónoma de Coahuila, en presencia de 2 rectores, del gobernador de Valparaíso, de senadores, del obispo Raúl Vera y de un auditorio lleno de gente aguerrida de todo el país. También se ha puesto en pie la Contraloría del Agua de Mexicali, de Puebla, en la Huasteca Potosina y próximamente en otros estados de la República. Doctor Pedro Moctezuma, 2 preguntas. Si nos puede repetir, porque yo creo que hay que ir todos a esta reunión del Senado, los días y las horas. Y en segundo lugar, por ejemplo, hemos visto pasar incluso varios, antes se llamaban regentes, luego jefes de gobierno de la Ciudad de México, sí. Y yo les he escuchado a todos, sin excepción, ahora sí va a haber agua en Iztapalapa, pero yo he ido a Iztapalapa últimamente, sí, y sigue sin agua. ¿Por qué ni siquiera en la 4ª transformación se ha votado esta ley y por qué Iztapalapa sigue con esas carencias? Bueno, en primer lugar, para comentar la invitación para el miércoles 16 de noviembre en el Senado de la República, va a haber una exposición en la planta baja y va a haber un foro con todas las senadoras y senadores comprometidos con el tema del agua, que ya metieron la iniciativa ciudadana en forma de Ley General de Aguas a dictamen. Ahora, en el caso de Iztapalapa tenemos un caso extremo de inequidad, en la medida en que en esta delegación tradicionalmente se ha recibido una 1/4 parte del agua que se recibe en Coajimalpa, Miguel Hidalgo, Benito Juárez. Esta delegación tiene además la parte oriente con la Sierra de Santa Catarina, con 625,000 familias sin agua, como tú mismo señalas. Hay 68 colonias por tandeo y además hay una franja muy grande de la delegación en donde está el problema de la sobreextracción del agua, que no se queda en la delegación de Iztapalapa, se ha mandado al centro de la ciudad y ha generado hundimientos y agrietamientos graves. Yeah. En esta administración, la alcaldesa Clara Brugada ha hecho un compromiso enorme con este tema. Ha habido mejorías. La doctora Sheinbaum también está impulsando un programa metropolitano, ha buscado cambiar esta situación de inequidad. Hay un proyecto precisamente metropolitano para llevar agua de la presa Madín a Iztapalapa con una potabilizadora, y hay algo muy importante. Se aprobó ya la habilitación del lago Tláhuac-Xico en el suroriente de la Ciudad de México como una enorme reserva de agua que en una primera etapa puede aliviar la sed de 900,000 habitantes en la zona justo en donde no hay agua. Hay proyectos que sin embargo tienen que ser defendidos porque dentro de la 4T se ha hablado del elefante reumático. Exacto. Y a veces yo diría el elefante esquizofrénico,
porque mientras que tenemos buenos gobiernos como el de la alcaldía de Iztapalapa y el gobierno de la ciudad, tenemos enquistados dentro de la Autoridad del Agua de la Ciudad de México y dentro de Conagua intereses que quieren seguir la lógica de grandes ganancias multimillonarias que se obtuvieron con el túnel emisor Oriente, en donde el mismo grupo que actualmente está a cargo del agua, a Calderón le ofreció un proyecto de 9.500 millones de pesos a 3 años en el año 2008. Este proyecto terminó costando no 9, sino 50,000 millones de pesos. Dios mío. Sin proyecto ejecutivo, sin licitación y que tardó no 3 años, sino 11. Este grupo quiere seguir con esta lógica de los trasvases. Quieren dejar a México como queso gruyere. Ahora ya están hablando de un trasvase ya no a Monterrey 6, sino a Tamaulipas, ¿sí? Que mencioné al principio de este programa. Y estos intereses están a sangre y lodo obstaculizando el avance del programa metropolitano hídrico y la habilitación del lago Tlahuajico y todo lo que implicaría un cambio en el manejo del agua, en la cual aprovechemos las abundantes lluvias que hay en la parte sur del Valle de México, que aprovechemos el agua de la cuenca dentro de la cuenca, que la podamos reciclar dentro de la cuenca. Actualmente se recicla tan solo el 12% del agua y esta se expulsa hacia afuera de la cuenca. Entonces estamos en una lucha que se va a definir dependiendo de lo que tus escuchas hagan. Si nos sentamos con unas palomitas en el sillón, nos va a cargar la chifusca. Necesitamos despertar, involucrarnos, ser corresponsables, presionar a las autoridades, a los legisladores, a los jueces, para que el derecho humano al agua sea una realidad. Sin participación ciudadana vamos a seguir sufriendo a estos grandes bribones que hacen negocios y por lo tanto compran voluntades, ejercen la violencia, ejercen la calumnia y intentan imponer una agenda que en este momento en el mundo, como tú decías al principio del programa, ya no es viable. Ya no. Pues esperemos eso, doctor Pedro Moctezuma, estaremos ahí en la Cámara de Senadores, pero esperemos también que los legisladores, hay que exigirles que cumplan con sus ofertas que hacen cada 3 años y a las autoridades que nos den resultados, porque en efecto la señora Clara Brugada ya lleva varias administraciones ahí y cada vez que yo la escuchaba decía, ahora sí va a haber agua. Esperemos que cumplan ahora las autoridades, los legisladores, los jueces y que la presión ciudadana sea mayor para que la gente no se quede sin agua como vemos siempre, y las más sufridas son las mujeres, que son las que tienen que acarrear el agua cuadras o hasta kilómetros. Un abrazo y muchas gracias por esta llamada de atención urgente para que todos tengamos agua, no la desperdiciemos y pueda llegar realmente a quien la necesita. Un abrazo. Y sobre todo, que no nos culpabilicen a los ciudadanos, porque el acaparamiento de agua se da por las cerveceras, las mineras, las fraqueras, los agroexportadores, ¿sí? Más bien que además de cuidar nosotros el agua, también cuidemos que sí, las manos sucias de un señor. El gobierno haga su parte. Calderón, que está al lado de José María Aznar hace unos días en una fotografía dando lecciones de no sé qué, seguramente de engaño, como Aznar trató de engañar a los españoles con el atentado en Atocha. Pero Dios los hace, como dicen, y ellos se juntan, igual Mario Vargas Llosa y los demás sujetos que estaban en esa reunión en España, entre ellos otro señor impresentable, Ernesto Zedillo, que nos dejó el FOBAPROA una deuda para 25 años. Gracias, doctor Pedro Moctezuma, un abrazo y hay que estar muy atentos y presionando para que tengamos agua todos, sobre todo las comunidades más necesitadas de ella. Hasta luego. Hasta pronto.